A su mensaje de hoy, que lleva como título Yugo desigual. Vamos a orar para presentar a Dios este momento de reflexión a toda su iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Permítenos, oh Dios, santificar tu nombre, glorificar tu nombre, regocijarnos en ti, Señor. Dándote las gracias por este día que tú nos regalas y por permitirnos, Señor, venir ante tu presencia para gozarnos en ti. Permite que este mensaje sea de edificación para tu iglesia y para todo aquel que la escuche, Dios, a través de esta plataforma. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yugo desigual. ¿Con quién tú estás haciendo yugo desigual? En la mayoría de las veces, este tema se etiqueta a un matrimonio. Cuando un cristiano se casa con una persona inconversa o viceversa. Pero este tema no es simplemente etiquetado cuando se realiza un matrimonio entre dos personas de diferentes credos. En el transcurso de este mensaje vamos a ver a qué otras áreas de nuestras vidas, a qué otros tipos de asociaciones de nuestras vidas se puede etiquetar este mensaje yugo desigual. Podemos definir el yugo como una pieza de madera a la que se unen dos bueyes en junta para los fines agrícolas. Es decir, usted no puede ayuntar un burro con un buey, no puede ayuntar un caballo con un buey, no puede ayuntar un burro con un caballo o viceversa, sino que usted tiene que ayuntar dos animales iguales, de la misma raza, del mismo tipo, para poder poner un yugo sobre ellos. Porque en caso contrario, usted estaría haciendo yugo desigual. En términos legales, se define también yugo como dominio superior que obliga a obedecer. ¿Qué le parece? Si Cristo es nuestro dominio superior, debemos estar en la disposición de obedecer a Cristo. Porque del hecho Él fue quien dijo, llevad mi yugo, ¿sobre quién? Sobre vosotros. No es el yugo mío sobre Cristo, no es el yugo tuyo sobre Cristo, sino el yugo de Él sobre nosotros para que ese dominio superior de Él en nosotros nos obligue a obedecer. Un yugo desigual puede convertirse en una carga pesada, muy pesada. Puede convertirse en una prisión. Puede convertirse en una atadura indeseable. De modo que hay que saber muy bien con quién hacemos yugo y que sea un yugo igualitario para que no se cumpla en nosotros el asunto del yugo desigual. Vayamos a la segunda epístola de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer aquí los versos 14 al 16. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Al hacer yugo desigual,
pones en riesgo tu integridad y tus normas cristianas. No debes comprometer tu lealtad a Dios, sin que esto, lógicamente, signifique aislarte del resto de la sociedad. Decimos esto porque cuando Pablo está haciendo estas advertencias, no se está circunscribiendo única y exclusivamente a la unión matrimonial. Es que no debemos hacer yugo desigual con el incrédulo. Y ese yugo pudiera también interpretarse como un yugo comercial, un yugo de asociación para algunas actividades de la vida. Eso también puede ser un yugo desigual. Con quien tú andas, eso es un yugo desigual. De modo que no es simplemente etiquetarlo a el matrimonio. Lógicamente, ya el matrimonio implica mayores consecuencias, porque hay una unidad en la que Dios exige que sea inseparable. Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos, porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad o sus normas. Este es un error que siempre ha existido entre nosotros los cristianos, hacer yugo desigual con el incrédulo. En la carta anterior, dígase según Primera de Corintios, Pablo había explicado que eso no significa aislarse de los que no son creyentes. Eso lo vemos allá en el capítulo 5, versículos 9 al 10 de la primera epístola a los Corintios. Inclusive dijo que debían seguir unidos a sus cónyuges no creyentes. Eso está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, verso 12-13. El apóstol quería que los creyentes estuvieran activos en su testimonio por Cristo entre los incrédulos, sin necesidad de comprometer su fe mediante ataduras personales o comerciales. Los creyentes debemos evitar situaciones que motiven la división de nuestra lealtad al Todopoderoso. Es decir, debemos mantenernos siempre firmes en nuestra posición de ser fiel al Señor, en nuestra posición de que nuestra lealtad a Él sea inquebrantable. Y lógicamente evitando hacer yugo desigual. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Dice la palabra allí: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hacer yugo desigual es traicionar tu sapiencia espiritual por el hecho de que a quien se le ha dotado de un mayor nivel de conocimiento espiritual para entender este mundo es al cristiano, es a la persona cristiana. A quien Dios le ha permitido ver el mundo desde otra perspectiva es a la persona cristiana. Lo que el mundo secular, lo que el mundo físico no conoce, ya Dios se lo dio a entender a aquellos que han decidido seguir sus pasos. Y por ende, eso le permite a la persona cristiana tener una comprensión mucho más acabada de todo lo que sucede en el mundo físico, porque ya Dios le mostró el mundo espiritual. Y Pablo dice en una de sus epístolas que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Posesiones, contra potestades en los aires, malignas. Entonces, nosotros tenemos que ver ese conocimiento espiritual y no anteponerlo a ninguna otra situación que se presente en el mundo físico. Y a partir de ese conocimiento,
que ya Dios nos ha dado, nosotros debemos saber con quién hacemos yugo, porque no podemos negociar ese conocimiento que ya Dios nos ha dado. Entonces, no podemos nosotros traicionar esa sapiencia espiritual que por amor Dios ya nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Proverbios y específicamente el capítulo 12 del libro de Proverbios para ver una cita en este capítulo 12, específicamente la cita número 26, verso 26. Dice la palabra aquí: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Hacer yugo desigual es ceder tu papel de guía, y en lugar de ser guía, te conviertes en un ser guiado. ¿Qué te parece? De modo que si Dios te ha puesto a ti como una persona que debe ser guía de otros, te ha puesto a ti como persona que sirva de dirección a otras personas, tú no puedes ceder tu lugar para entonces tú convertirte en ser guiado. No podemos traicionar ese papel que Dios nos ha dado. Y hay que saber que en la mayoría de los casos, cuando hacemos yugo desigual con los infieles, ellos andan buscando ventaja, porque está en ellos la malicia del enemigo. Y esa malicia tiene que ver con querer controlarlo todo para de alguna manera sacar ventaja de nosotros e imponer sobre nosotros sus ideas. Pero como dijimos ahorita, no estamos luchando con carne ni sangre. Entonces, en ese sentido, el enemigo tiene que usar esa plataforma para doblegar nuestra lealtad, la lealtad que le debemos a Dios. Y por ahí se cuecen muchas habas, como dice el dicho popular. De modo que somos nosotros los que debemos permanecer como guías para que suceda lo contrario. Y nosotros entonces imponer lo que Dios quiere que de nosotros ya, lo que Él ya en nosotros, lo que Él ya puso en nosotros, las características de Él que ya están en nosotros, esa sabiduría, esa sapiencia espiritual que ya Él puso en nosotros, ese conocimiento, esa cosmovisión totalmente diferente del mundo que ya Él puso en nosotros, que ya vemos el mundo desde arriba, no desde abajo, sino desde arriba. Entonces nosotros estamos para usar estas plataformas que Dios nos ha dado de ser guías a otros para imponer el plan de Dios, la voluntad de Dios sobre quienes nos rodean. Y por ende debemos nosotros saber que tenemos que hacer yugos iguales para que la voluntad de Dios permanezca siempre en nosotros, para que esa gracia que Dios ha puesto en nosotros permanezca en nosotros, para que esa verdadera representación que nosotros tenemos que hacer de Dios ante el mundo se imponga. Todos nosotros sabemos por experiencia ya que el mundo de las tinieblas no se va a quedar tranquilo cuando hay que establecer algún tipo de asociación, porque inevitablemente en algunas áreas el cristiano tendrá que hacer algún tipo de asociación con el inconverso, por la razón que sea, por circunstancias. Pero debemos aprovechar a nosotros para quedar como cabeza, quedar como guía, y entonces establecer en medio de esa asociación que lo que va a prevalecer allí son las características, las cualidades de Dios que hay en nosotros, y eso es innegociable. Recuérdese que José no negoció eso. Muchas veces en este tipo de no negociar la lealtad de Dios se menciona más a Daniel y a sus amigos que otros personajes de la Biblia, pero José no negoció eso.
Moisés no negoció eso. Esteban, el primer mártir de la iglesia, él no negoció eso. Él no negoció eso. Entonces nosotros tenemos que apuntar a esa dirección. El mismo Pablo, después que vino a los pies del Señor, que dijo, heme aquí, Señor, él no negoció eso. Y en esa posición es que nosotros debemos ponernos, no negociar, no hacer yugo desigual. ¿Con quién tú estás haciendo yugo desigual? Es hora de analizar eso, de hacernos una autocrítica al envolvimiento que este mundo ha hecho de nosotros para determinar con quién hemos hecho un yugo desigual, cuáles son las partes espirituales que hemos cedido a favor de aquel yugo desigual, para nosotros retomar la rienda, la posición de guía, la posición de nuestra sapiencia espiritual, para resaltar la voluntad de Dios en cualquier tipo de asociación que tengamos que hacer cuando sean necesarias, y aquellas que son perjudiciales, rechazarlas de plano, para honra y gloria del Señor. Vamos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra aquí: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero al leer aquí, entonces podemos decir que también entre los cristianos hay yugo desigual. ¿O lógico? Si hay división, es porque hay yugo desigual. O cuando usted tiene dos bueyes que los va a utilizar para fines agrícolas y uno coge por un lado, para el lado este y otro por el oeste, ¿a qué se llama eso? De hecho, peor todavía, ni siquiera están enyugados. Si en nosotros como cristianos hay división, ni siquiera tenemos el yugo. Y lo adecuado, lo viable, lo correcto, lo espiritual es que nosotros como cristianos estemos enyugados, para que todos tomemos una misma dirección en nuestro quehacer de vida cristiana. Existe yugo desigual entre miembros de un mismo grupo, y en este caso el cristiano, en este caso la iglesia. Si se presentan esos tipos de divisiones dentro de la iglesia, no hay ni siquiera yugo, por así decirlo. Y enfatizando lógicamente que Cristo dijo que debemos llevar su yugo. Es más, Cristo dijo que es ligera su carga. Ligera. Que aunque tú veas el yugo de Cristo desde lejos, tú lo veas pesado. Y estoy hablando ahora para los amigos que no se escuchan, que hay gente que no se quiere decidir por Cristo porque cree que ser cristiano eso es una carga. Es demasiada responsabilidad. Cristo te dice, amado amigo, amada amiga, que su carga es ligera. De hecho, Él dice, ven incluso con la tuya, con tu carga, que yo te voy a hacer descansar. Pero para esto tú tienes que ponerte conjuntamente con Cristo su yugo. ¿Sabes para qué es el yugo? Para que donde quiera que Él vaya, tú también vayas con Él. Gloria a Dios. Es decir, Él no te va a dejar. Es como permíteme, Él te está diciendo, permíteme amarrarte a mí. Y donde quiera que yo vaya, yo te voy a llevar. Y si tengo que arrastrarte, es mejor arrastrarte y que al final tú estés donde yo estaré en el futuro y no que te quedes atrás. Y cuando yo llegue al cumplimiento de las promesas que tengo para todo aquel que me sigue, entonces tú te hayas quedado atrás porque te quitaste el yugo, porque sentiste que yo te arrastraba. Es mejor ser atado al yugo de Cristo, hacer yugo igualitario con Cristo, y ser arrastrado por Cristo y que Él nos lleve hasta donde Él va a llegar
y no quedarnos atrás por evitar ese arrastre. Ahora, si tú sientes que estás siendo arrastrado por Cristo, también revísate. Porque se supone que si tú tienes que ir a la par con Él y en lugar de eso tú sientes que te estás arrastrando, yo supongo que quien no te está arrastrando es Él, sino que tú te estás dejando arrastrar porque te quiere quedar atrás, porque te quiere quitar el yugo. Lleva el yugo de Cristo. Lleva el yugo de Cristo, que al final ese yugo Él te lo va a quitar para que entonces vivas para siempre y por toda la eternidad con Él. Será un yugo eterno, pero un yugo para vida eterna, valga la redundancia. Santo eres, Señor. Santo eres. Los miembros de la iglesia deben ser iguales en una misma mente, en un mismo parecer. Santo eres, Señor. Si ese yugo en la iglesia no es el mismo yugo, se puede convertir en una carga pesada, muy pesada. La iglesia no crece, no avanza, etcétera, etcétera. De modo que el yugo que la iglesia debe tener es un yugo, el mismo yugo, para que andemos en la misma dirección. Santo eres, Señor. Dice Pablo en esta cita que habléis todos una misma cosa. Eso permite que no haya entre nosotros divisiones. Enfatiza también que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Santo eres, Señor. ¿Cuánto habrán entendido esto de los que me están escuchando en este momento? Que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No debe haber disensiones entre nosotros, no debe haber pleito entre nosotros, disgustos. Y si surgen como humanos que somos, que no se ponga el sol sobre eso, que no se ponga el sol sobre eso. Porque de ser así estamos tomando direcciones diferentes. Y si eso es así, no hay ni siquiera yugo sobre nosotros, como he repetido en otra parte del cuerpo de este mensaje. Santo eres. Esto no significa que todos pensemos de la misma manera. Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y causar divisiones. Son cosas muy diferentes. Un grupo de personas no llegará a estar de acuerdo en todo, pero puede trabajar juntos. Y enfatizo en el caso de la iglesia, en armonía. Si estamos de acuerdo con lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa aquí? ¿Qué es lo que importa aquí? Que Cristo es Señor de todos nosotros. ¿Y qué es lo que importa aquí? Que debemos llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. Sobre nosotros. En nuestra iglesia se debe hablar y actuar de la misma manera, en la misma dirección. En la misma dirección. Todos nosotros debemos reducir al mínimo nuestros argumentos e incrementar la armonía. Que hay mucha gente que son gallitos queriendo que prevalezca su argumento, lo que él cree, lo que yo digo. Y para colmo de males, todo el mundo está errado y nadie lo entiende a él. Y él está en un nivel superior. Porque como él es el que más lee, él es el que más busca, él es el que más escudriña y está en todo. Google le queda chiquito en cuanto a información se refiere. Entonces quiere como hacer prevalecer esa búsqueda que vamos a decir que no es mala, porque estar al tanto, buscar conocimiento, estar informado, estar actualizado es bueno, pero no para usted causar divisiones. Porque de ser así, entonces, no hay yugo igualitario entre nosotros. Y lo correcto aquí, y el tema del mensaje, es que no debemos hacer yugo desigual. De modo que hemos visto en el transcurso de este mensaje
que no simplemente se hace yugo desigual matrimonial. Ya ustedes han visto cómo se puede hacer yugo desigual en otras áreas de nuestras vidas, incluyendo dentro de la misma iglesia. El yugo de Cristo debe permanecer en nosotros. Es el único yugo que nos debe dirigir. Vamos a ir ahora al libro de Efesios, capítulo 5. Y aquí leemos los versos 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yugo desigual, hermano. Vamos al verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si usted se confabula bajo estas circunstancias que Pablo está describiendo aquí, usted hace un yugo desigual. Y no debe haber en nosotros yugo desigual. Yo entiendo que eso no requiere mayor explicación. Usted no debe confabularse con las tinieblas. Usted no debe participar ni siquiera de lo que ellos hablan en secreto. Usted debe siempre permanecer del lado de la luz. Y ahí se cumple nuevamente que usted no debe hacer yugo desigual. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia infinita. Gracias por habernos hecho participar de este mensaje, Señor. No debemos hacer yugo desigual. Debemos llevar única y exclusivamente el yugo de tu Hijo Jesús. Señor, para que todos caminemos, actuemos bajo una misma dirección, Padre amado. Porque lo esencial aquí es que lleguemos al destino que ya Cristo ha establecido para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu gracia, que tu amor nos haga siempre permanecer en yugos igualitarios dentro de la iglesia. Que no haya disensión, Señor, que no haya divisiones, que no haya rivalidad, que aunque haya en cierto modo puntos de vista diferentes, eso no permita, Señor, que se destruya ese yugo de Cristo en nosotros, sino que permanezca en nosotros ese yugo para que lleguemos a puerto seguro, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.